que quería subir basado a unas preguntas. Me parece que el varón me hizo una pregunta. Este varón se llama Jaime Eduardo Mora Arellano, que qué opinaba yo tocante a el reto que le hizo el hermano Jesús a Luis Toro. Gloria al Señor. Vamos a hablar de qué dice la Biblia tocante a esto, porque todas las cosas, la Biblia tiene la respuesta de todo. No hay cosa que la Biblia no tenga la respuesta. Y si no la tiene, es porque se entiende. Por ejemplo, así rapidito, una respuesta. ¿Se fue Salomón al cielo o al infierno? Bueno, la respuesta es que tienes tú que haber estado, tiene que haber una historia de Salomón del día de su muerte, cómo murió, qué andaba haciendo, cómo estaba con Dios en sus últimos días, cómo vivió su comunión con Dios. Si tú nomás te basas lo que habla de Salomón, pero porque de muchos siervos de Dios habla de cuando murieron y de otros no dice. Una vez recuerdo que yo cuando estaba predicando en California, le dije a un siervo de Dios, un pastor, se llamaba Ezequiel Rodríguez. Me llamó un evangelista que si no lo invitaba a predicar. Y pues sentí preguntarle qué opinaba al pastor Ezequiel Rodríguez, ya que él conocía a ese evangelista. Y me dice, le dije, ¿qué opina usted de fulano? Me dice, mira, mijo, así me decía, mira, mijo, él ya partió con el Señor. Dice, si me hubieras preguntado hace 13 años, yo te hubiera dado el consejo. Pero hace 13 años que yo no miro a este evangelista ni sé nada de él. Así que no sé qué haya pasado en esos 13 años. Yo no te puedo decir. Entonces es muy diferente a decir, ¿qué opina usted del hermano fulano que hace una hora que murió, a que hace 20 años que murió y usted no sabía nada de él? Pero la Biblia tiene la respuesta de todo. Para comenzar, este varón, el hermano Jesús, que Dios le concedió que fuera a cerrarle la boca, más bien a sentar a Luis Toro, para que el pueblo, mis amigos católicos, escucharan un mensaje de salvación, enfocados en el único que puede salvar, nuestro Señor Jesucristo, y que por un tiempecito, unos minutos, descansaran los católicos de la basura de Luis Toro, nomás con la lupa y con María y con la piedra y con o no y con las payasadas y hablando pestes de los cristianos, etcétera. Entonces Dios en su misericordia quiso que los católicos descansaran. Esa es mi opinión, no dice la Biblia eso. Quiso que los católicos descansaran un rato y oyeran la palabra, oyeran la vida, oyeran el mensaje de salvación. Yo sé que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, y allí mucha gente fue tocada por el Espíritu Santo y todavía sigue siendo tocada porque alrededor del mundo escuchó la gente. Ahora, este varón cometió un error. Vamos a mirar. Cometió un error, y todo error que comete el hombre trae consecuencias.
Todo todo error u horror que comete el hombre trae consecuencias. En todo hay consecuencias. Hasta en la vida práctica, la vida normal, trae consecuencias. Si usted, su carro, le falta gasolina, ya prendió el foquito que le falta gasolina y usted se sube hacia el freeway, se le queda unas 10, 20 millas, se le queda el carro por falta de gas. Las consecuencias es que no va a llegar a tiempo a donde iba y que va a tener que hacer una llamada, si trae teléfono, para que venga algún familiar, algún conocido a traerle gas, o a una grúa para que le saque el carro del freeway. Va a perder el tiempo, va a perder dinero y va a arriesgar también que en esa sacada del freeway tenga un accidente. Las consecuencias de la negligencia, que es un error. Gloria al Señor. Ahora, es de humanos cometer errores, pero es de sabios reconocer los errores. Pero ya sea que lo reconozcamos o no lo reconozcamos, trae consecuencias. Por ejemplo, el apóstol Pablo, antes de ser cristiano, arrastraba, golpeaba, encarcelaba, apedreaba. Ya ve, a Esteban lo apedrearon y ahí estaba participando Pablo, consintiendo. Apedreaban a los siervos de Dios. Cuando se convirtió a Cristo Pablo, Dios lo perdonó de todo. Pablo lo reconoce, dice que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia de incredulidad. Pero Dios lo perdonó en el momento que se arrepintió, pero sufrió las consecuencias. Lo encarcelaron como él encarcelaba a los cristianos, lo persiguieron como él perseguía a los cristianos, lo apedrearon como él apedreaba a los cristianos, lo amenazaron, etcétera, igualito, cosechó lo que sembró. Pero él lo reconoce: no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia del Señor, pero fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia de incredulidad. O sea, por mi incredulidad, mi corazón estaba cegado, creyendo que estaba haciéndole un bien al evangelio, a Dios, que estaba agradando a Dios, pero estaba rebelado contra Dios, igualito que Luis Toro. Gloria al Señor. Pero Luis Toro, yo no creo que él piense que está haciendo bien. Él ya está bien consciente que está destruyendo las almas y que ya ha vendido el alma al diablo. Muy diferente que el apóstol Pablo. Sigamos adelante. Entonces, los errores siempre traen consecuencia. La palabra de Dios es veraz, es precisa. Dios no dice una cosa por decir. Él lo que dice es verdad. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos y cuando actuamos sin dirección, sin aprobación, sin confirmación del Espíritu Santo de Dios, por nuestra cuenta, porque creemos que sabemos, que podemos, y accionamos deliberadamente, accionamos a veces con capricho, con altivez y con soberbia. Sufrimos las consecuencias. Dígamelo a mí. Las consecuencias que yo he sufrido me han enseñado a entender, no nomás en la mente, sino en el corazón. Por las experiencias he aprendido
que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. He aprendido que de toda palabra ociosa que yo hable le voy a dar cuentas a Dios. He aprendido que por mis palabras seré justificado y por mis palabras seré condenado. He aprendido que el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. He aprendido que no hay que darle lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Ni un lugarcito se le debe dar al diablo. Por muy pequeñito que sea el lugarcito que se le da al diablo, hay consecuencias. Y este varón sufrió las consecuencias por los errores que cometió. Se salió un poquito del orden del Espíritu Santo, cometió, vamos a mencionar aquí, vamos a sacar en el video, cometió errores, y esos errores tuvo que sufrir las consecuencias. Ahora, una cosa es pecado y otra cosa es error. Los errores, la mayoría son cometidos, por supuesto, por ignorancia, porque no hemos experimentado la seriedad profunda de cuando Dios habla. Ya ve que Luis Toro, por ejemplo, Dios habla en su palabra y dice, le dice el ángel a María, bendita entre las mujeres. Y Luis Toro, como no sabe que Dios no quiere que le agreguemos ni una jota ni un tilde, él dice, bendita entre todas. Él le agrega todas. Y ahí está, y ahí ya metió las 4, y ahí ya metió las pezuñas. Pero él no sabe. Está tan metido en las garras de Satanás, como siervo de Satanás, que ni cuenta se da cómo mete las 4 cada rato. Por ejemplo, una persona que nunca, todo lo que le estoy platicando son experiencias. Una persona que nunca ha tenido un dolor por su salud, por su juventud, por su fuerza, por su alimentación, por la misericordia de Dios, que nunca ha tenido un dolor, le pregunta el doctor, si va al doctor, cuando le duele algo, rápidamente se prende el foquito de la sensibilidad y le dice, ¿a qué viniste? Es que me tengo un dolor aquí en la cabeza, me resultó un dolor en el pecho, me resultó un dolor en una pierna. Se da cuenta, igualito como un carro del año, que de repente, me acuerdo cuando manejaba yo un pickup Toyota del año, trabajaba en una compañía donde hacían partes para avión, y cualquier foquito, cualquier fallita que se le miraba, rápidamente me mandaba el gerente general al taller que le chequearan el pickup. Rápidamente detectaba el sensor que algo le estaba fallando. Estaba nuevo, pero un carro viejo le echa humo por un lado, se calienta por el otro, no prende el abanico por el otro, una llanta más con más aire que la otra, tiembla aquí, le faltan bujías, liquea el aceite. Le pregunta el mecánico, ¿qué tiene? Le dice, pues, todo, tiene todo.
Es un carro de problemas. Me acuerdo de un carro que yo, recién que vine a Estados Unidos, quise yo, lo llevaba con uno y con otro que no eran mecánicos hasta que me lo dejaron todo peor. Y un día lo llevé con un verdadero mecánico y me dice, lo chequeé y me dice, yo te lo arreglo, pero acomódame todo lo que, acomódamelo como estaba al principio. Tiene un tornillo aquí que no es del carro, acá tiene un alambre amarrado, acá. Acomódamelo como estaba desde el principio, yo te lo arreglo. De esa manera no te lo puedo arreglar, porque le han metido mano muchos. Entonces, estaba hablando del joven. Cuando el joven no le duele nada, de repente le resulta un dolor. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué me está pasando? Pero cuando ya se hace viejo, como de mi edad, que se cumple lo que dice Eclesiastés capítulo 12, ya todo te duele. De tanto que te duele, una vez fui con el doctor y me dice, ¿dónde te duele? Le dije, en todo lugar. O sea, en todo lugar no puedo discernir dónde. Entonces, cuando la persona comete un error, se da cuenta. Cuando es una persona que le sirve a Dios, que busca a Dios, que está en comunión con Dios, rápidamente el sensor del Espíritu Santo de Dios se prende y te dice, fallaste. Arregla eso para que sigas en comunión. Una vez me pasó una cosa sencillita, perdonen que estoy metiendo esto, pero tiene mucho que ver con este video. Una vez estábamos en un culto glorioso. El Señor tenía meses, puede ser que ni el año, que me había libertado de la idolatría, de la brujería, de la hechicería, de la drogadicción, del alcoholismo. Me había dejado libre completamente, lleno de paz, lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de felicidad. Expresaba a mi corazón alabanzas, honra y gloria al Todopoderoso, al que me dio la paz verdadera que nunca había conocido. Y se estaba moviendo el poder del Espíritu Santo. Hace más o menos esto que pasó hace como 41 años, 42. Y dijo el pastor, levante la mano, así moviéndose el poder de Dios, levante la mano el que si Cristo viene en esta noche a levantar a su iglesia, se va con él. Yo sentía la gloria de Dios, me sentía hasta en el aire. Y la mayoría levantó la mano. Amén. Y una voz me habló a mí. Yo no sabía, todavía era nuevo, no sabía que había dos voces, la de Dios y la del diablo. Y me dice, yo la iba a levantar así, y me dice esa voz, ¿para qué la levantas? Tú sabes que te vas. Y dije yo, de veras, y no la levanté. Yo sé que me voy. Pero no dijo el pastor, el que sepa que se va no la levante. Dijo, levante la mano el que si Cristo viene en esta noche se va. Yo no la levanté. Tú sabes que te vas, ¿para qué la levantas? Escuche. Y en eso ya estábamos casi despidiéndonos. Faltaban unos minutos para despedirnos, irnos a la casa. Y en eso me vino como una tristeza, un decaimiento, un desánimo. Se fue, desapareció instantáneamente aquel gozo, aquella unción, aquella libertad. Y íbamos en el camino, mi esposa y yo vivíamos en Los Ángeles. Y le digo a mi hija, fíjese que ya ve cómo se está moviendo el poder del Espíritu Santo. Y fíjese, mi hija, que de repente ya no siento nada. Me siento triste, desanimado. Me siento muy mal. No sé qué pasó.
yo iba muy inquieto. Llegando a la casa no me importó ya si iba a cenar o nada, me importó. En un cuartito chiquito donde vivíamos y tenía un bañito nomás. Ahí era la sala de la cocina, pero había un bañito. Y me metí al baño, me hinqué y le dije, Señor, no me levanto de aquí hasta que tú, por favor, me digas por qué me siento así. Y ahí empecé a orar, a alabar a Dios, empecé a llorar, no duré mucho. Cuando Dios me habla, una voz a mi corazón, no a mis oídos, sino a mi corazón, y me dice, te sientes así porque mi siervo dijo que levantara la mano el que se iba y tú fuiste rebelde y no levantaste la mano. Le pedí perdón y instantáneamente volvió aquella libertad, aquel gozo, aquella paz. Volví a la comunión con Dios, se apagó el foquito del sensor espiritual y seguí. Y ahí es como fui aprendiendo que los errores traen consecuencias. Dice la palabra de Dios en el Salmo 19, versículo 12, hablando el rey David, basado en las experiencias, dice, los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Salomón, el sabio Salomón, imagínate los consejos que da. Dice, si pensaste mal, ponte la mano sobre la boca. Antes de que hables, aquí todavía hay esperanza de que no se manifieste, se expanda ese mal que pensaste. Ponte la mano sobre la boca para que no vayas a hablar. Sabiduría. Gloria al Señor. También dice el apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 8, dice, palabra sana e irreprensible, que el adversario, Satanás, que el adversario se avergüence, no hallando ningún mal que decir de vosotros. Que el adversario se avergüence, no hallando ningún mal que decir de vosotros. O sea que Satanás, no crea que Satanás es torpe, Satanás es astuto. Satanás es astuto. Y él lo vigila 24 horas. A los hijos de Dios, a los cristianos lavados con la sangre de Cristo, nos vigila 24 horas. Dice la Biblia que Él es nuestro acusador, es nuestro adversario, es nuestro acusador. Nos está acusando 24 horas delante del trono de Dios. Y Cristo, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros también 24 horas. Entonces Él nos está acusando, así como acusó a Job. Job era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es lo que aborrece. Satanás aborrece que tú seas recto, perfecto, temeroso de Dios y que te apartes del mal. Él aborrece eso. Si tú eres mujeriego, borracho y parrandero, fumador, bailador, idólatra, eso le gusta al diablo. Él te va a abrazar y te va a besar y te va a decir,
Sigue adelante, que yo no te voy a acusar delante de Dios. Bendito el Señor. Entonces, Job le dice Dios a Satanás, ¿de dónde viene Satanás? Satanás dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Le dijo Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y luego le dice Satanás, pues no te sirve de balde, lo has cercado de bendición, has prosperado su casa, lo has enriquecido, pues así cualquiera te sirve. Pero déjame tocarlo y verás si no te blasfema en tu rostro. Así está continuamente Satanás acusando. Viendo el más mínimo error. Y lo terrible de Satanás, que es astuto, él de un error lo quiere hacer horror. Pero Dios pesa con la balanza perfecta. Y aunque el diablo quiera hacer de un error tuyo, que es un error, de un error tuyo, que es un horror, Dios pesa perfectamente. Y le dice a Satanás, no, la balanza justa es la mía y no es un horror, es un error. Y ese fue lo que cometió este siervo de Dios, que vamos a mirar más adelante. Ok. También dice dice en Proverbios capítulo 6, 30, verso 6, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y en Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. Cuando dice no del lugar, no le debes de dar ningún lugar. Eva sufrió las consecuencias de su error. Cometió 2 errores. Eva. En Génesis capítulo 2 y 3. Pero en el capítulo 3, aquí están los 2 errores que cometió Eva. Esta es una enseñanza, gloria al Señor, más que un video. Esta es una enseñanza fundamental, básica, doctrinal, para madurar, para crecer, para evitar muchos dolores, aún fracasos, tristezas, etcétera. Dice primero que la serpiente, capítulo 3 de Génesis, la serpiente era astuta más que todos los animales del huerto que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, oye, como comenzó con la astucia, la misma astucia que usa Satanás en Luis Toro, pues es el mismo. Fíjate cómo le empieza, le dice, con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol. Agarró infragante a Eva. No le dijo bien, se la distorsionó, manipuló igualito que Luis Toro. Por eso Luis Toro, fíjate cómo manipula a los católicos. ¿Quién me demuestra que en la Iglesia Católica, la verdadera, empieza a hablar para meterlos que es la verdadera, pero no dice nada de la Biblia, para después meter la Biblia y cobijar su religión con la Biblia? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Y la mujer respondió, aquí ya
estuvo el primer error. Y sabes que el error va de error en error hasta que se convierte en horror. Y después te causa terror. Por ejemplo, David, su error, fíjate cómo es el proceso de los errores. Su error primero está cuando cometió el error de el pecado de adulterio. Comenzó que era tiempo de que los reyes anduvieran en la guerra. Fue el primer paso. Y él no estaba en la guerra. Se quedó en el palacio. Número 3. Se puso a ver por la ventana. Miró a una mujer. Número 4. La codició. Número 5. Mandó que se la trajeran. Fíjate cómo va el proceso. Durmió con ella. Número 6. Número 7. Al decirle la mujer Betsabé o Betseba que estaba embarazada, manda a traer a Urías Eteo de la guerra, que estaba al servicio de Joab, general del ejército de David. Lo trae al palacio. Número 8. David le hace un banquete y lo emborracha y lo manda a dormir a su casa para aplicarle o para hacer que ese hijo de ese embarazo se creyera que era de Urías Eteo, que se acostara con su esposa. Lo emborrachó y lo mandó con su esposa. Urías Eteo se quedó en la puerta del palacio, afuera con los servidores, y no fue a acostarse con su esposa. Después le dijeron que no se había ido a acostar. Volvió a hacer otro banquete. Lo volvió a emborrachar. Número 9. Y lo mandó a acostarse con su esposa y no fue. Número 10. Al ver que no fue, hizo una carta, se la entregó a Urías Eteo, esposo de Betsabé, y lo mandó nuevamente a la guerra que estaban peleando con los hijos de Moab, los moabitas, y le mandó esa carta que se la entregara a Joab, general del ejército de Israel. Y en la carta decía más o menos: pon a Urías en el lugar donde esté más fuerte la batalla, ponlo ahí para que muera. Y ya cuando muera, pues dices esto y esto y esto. Número 11. Esas fueron las consecuencias. Después, cuando viene el profeta Natán a darle el mensaje del hombre rico que tenía mucho ganado y el hombre pobre que tenía una sola oveja, David todavía no se había dado cuenta, porque era su corazón era conforme al corazón de Dios. Entonces, como era como un joven que no tiene ni un dolor en ningún sensor, se había prendido. Con ese pecado se prende el sensor cuando va el profeta y le cuenta la parábola del hombre rico y el hombre pobre. Cuando David se dio cuenta de ese hombre sin misericordia que mató la única oveja que tenía aquel hombre pobre para darle de comer a sus amigos que habían llegado, en vez de matar una cabra, una oveja o una vaca, un becerro, para recibirlos, mató la única oveja.
David se puso de pie enfurecido y dijo, ese hombre es digno de muerte. ¿Cómo se atrevió a hacer eso? Y tiene que pagar con 4 tantos, con 4 ovejas, la oveja que le mató a ese pobre hombre, la única. Y le dijo el profeta Natán, ese hombre eres tú. Allí se prendió el sensor. Pero David, que era su corazón conforme al corazón de Dios, y que era inteligente y era sabio, porque es de humanos cometer errores o pecados, pero es de sabios reconocerlos. Cuando le dijo ese hombre eres tú, en pocas palabras resumió David su humillación. No mucho wiri wiri ni bla bla bla, sino dijo, he pecado contra Jehová. Es todo, punto. ¿Para qué tanto averiguata? Y le dijo el profeta, también Jehová, que conoce tu corazón, ya te perdonó tu pecado. Ya te perdonó tu pecado. Entonces, mis amados hermanos, aquí Eva, lo que habló Eva, el primer error que cometió Eva fue que se puso a hablar con Satanás. En vez de reprenderlo, te reprendo en el nombre de Jesús, se enmudece. Porque le dice la serpiente, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Allí Eva le dio lugar al diablo. No deis lugar al diablo, porque va a haber consecuencias. Entonces, número 1, primer error. Enseguida le responde. Primero, aquí ya se puso a hablar, le puso atención el error. Ahora le responde. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol, ahí va la respuesta. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos. Bendito el Señor. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Eso no dijo Dios. Dios no dijo ni le tocaréis. Allí le agregó Eva. Este varón tuvo 2 errores que trajeron las consecuencias de hablar después lo que habló. Y ahorita vamos a mirar. Habló Eva, mas del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Esas palabras se las agregó Eva, ni le tocaréis. Entonces, ya miró, ya estaba platicando con la serpiente, ya había más comunión. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. Ya había entrado esa conversación, ya estaban usando amistad. Es muy peligroso cuando un siervo de Dios va a debatir con Luis Toro. Debe de ir a lo que va y punto, y vámonos. Y no ponerse a hacer chistes, a hacer bromas con Satanás, que es Luis Toro. Allí ya comete errores. Muy bien, y de ahí vienen los horrores. Entonces, cuando ya le dijo, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Dios sabe que ustedes van a ser bien inteligentes cuando coman. Se fue cegando poco a poco. Dice, ya cuando le dijo eso Satanás, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y no se conformó con lo que hizo, sino que hizo algo peor. Dice, y tomó de su fruto y comió. Ahí hubiera sido menos el pecado, pero dice, y dio también a su marido. Y hasta ahí sabemos que alcanzó hasta nosotros. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia que es en Cristo Jesús. Romanos 3:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Allí miramos lo que le pasó a Eva. Hubo otro varón. Hay muchos, fíjate. Tenemos a Faraón, José con Faraón. Tenemos a David con Ornán Jebuseo. Tenemos a Abraham con Faraón, rey de Gerar también. Y tenemos a Daniel con Nabucodonosor, y a Daniel con Belsasar, nieto de Nabucodonosor. Y tenemos a Elías con Acab. Y tenemos a Acab, donde estuvo también muy grave ese problema de Acab. Gloria al Señor. Pero fíjese la sabiduría de Elías, otro siervo de Dios, se conoce como el profeta de fuego. Primero vamos a mirar poquito de, gloria al Señor, vamos a mirar de Elías y Acab. Fíjese, así es como tenía que haberle hablado este siervo de Dios. Primero vamos a mirar, al final miramos eso. Aquí hubo un rey, un siervo de Dios, que lo mandó Dios a hacer una obra. Pero Dios quiere que se hagan las obras como Él dice, no como nos da la gana. En el capítulo 15 de Primera de Samuel, Dios envió a Acab que destruyera a los amalecitas, al rey, hombres, mujeres, niños, vacas, ovejas, camellos, todo, que no dejaran nada vivo. Y Saúl fue y mató todo, pero dejó las vacas, los toros, las ovejas gordas, nuevos, gordos, lo mejor del ganado. No lo mató, ni mató al rey. Después le reclamó Dios, dijo, me arrepiento, le dijo a Samuel, me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey, porque me ha desobedecido, no ha hecho lo que yo le mandé. Después fue a encontrarlo Samuel, venían las vacas bramando. Le dijo, Jehová te ha desechado porque no hiciste lo que él te dijo. Dijo Saúl, sí, lo hice. Dijo, entonces, ¿por qué oigo vacas bramando y ovejas balando? Una muestra que no hiciste todo lo que él te dijo. Ok. Aquí mandó a otro varón que le diera un mensaje
al rey más idólatra de todos los tiempos, llamado Jeroboam. Más idólatra, pero no hay otro como Luis Toro. Luis Toro es idólatra que adora hasta su sombra. Es un sarcasmo. Adora hasta su sombra. Entonces manda a este rey. Eso se encuentra en Primera de Reyes 13, del 1 al 28. Si lo quiere leer usted después. Lo manda y le dice: ve y da el mensaje. Cuando tú das el mensaje como Dios quiere, Él te respalda 100%. Cuando cometes errores, no va a salirte la cosa como Dios quería. Dios le dijo: cuando des el mensaje, vente. No te vengas por el mismo camino que te vas a ir. Vente por otro camino. Y no comas pan, ni tomes agua en tu recorrido. Dio el mensaje. Cuando dio el mensaje al rey idólatra Jeroboam, se enfureció como se enfurece Luis Toro cuando le decimos idólatra. Se enfureció y extendió la mano y dijo: deténganlo al profeta. Y se le quedó la mano paralizada. Después el profeta, el rey invita a Jeroboam que vaya a su casa para que coma. Lo invitó a comer. Le dijo: no, porque a mí me ha sido mandado que no coma ni beba en este lugar idólatra. Y que no le dijo de que se vaya por otro camino, pero que no coma ni beba. Después lo encuentra un profeta, ya dice viejo profeta, yo creo uno que ya estaba, no tenía la dirección de Dios, o no dice la Biblia. Lo que sí dice que lo invitó a comer y le dijo: no, porque me ha sido dicho que no coma ni beba. Y le dijo: yo soy también profeta y Jehová me ha dicho que te invite a comer. Y creyó. Cuando Dios te dice una cosa y viene el diablo a decirte algo que no es lo que Dios te dijo, no es Dios, es Satanás. Si es de Dios, te va a decir lo mismo y va a confirmar lo mismo que Dios ya te dijo. Las consecuencias fueron que un león lo mató. Fueron las consecuencias de comer pan, habiéndole dicho Dios que no comiera. Y termino con esto para pasar el video. Termino con lo de Elías. Vean, esta es la forma como debía de haber actuado este varón. Porque Primera de Samuel, de Reyes, capítulo 17. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Capítulo 17, versículo 17 al 21. Hubo un hambre en tiempo de Acab. Era juicio de Dios por la idolatría de Acab, que adoraba a los demonios, a las estatuas, a los ídolos y al ídolo más grande de esos tiempos, llamado Baal. Igualito que Luis Toro, aunque Luis Toro se sobrepasó grandemente. Entonces, dijo Elías, Dios lo respaldaba porque era fiel. Dijo Elías: no va a llover, no va a caer lluvia sobre la tierra por 3 años y medio, por mi palabra. Y Dios respaldó.
Elías se enfureció. Conforme pasaban los años, había más sequía y más sequía. Se morían las bestias, los caballos, por falta de alimento. Y mandó conjurar a las naciones de alrededor que le buscaran a Elías, que donde estuviera se lo entregaran. Dios había mandado a Elías a esconderse al arroyo de Querit. Dijo, ahí te voy a mandar los cuervos que te lleven pan, que te lleven de comer. Y le llevaban pan y carne en la mañana y pan y carne por la tarde. Cuando se secó el arroyo, lo mandó a una viuda en Sarepta de Sidón. Y también esta viuda lo alimentó